Quisiera iniciar este mensaje compartiéndoles acerca de el Eclesiastés, hacer una breve introducción. Y dice la palabra del Señor que hay un tiempo para todo. ¿Cuánto lo creen? Todo tiene su tiempo. Eso está en Eclesiastés 3. Y dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Dejémoslo hasta ahí, mis hermanos, porque hoy el Señor a través de su palabra nos quiere hablar e instarnos. Dios a través de su palabra hace muchas denuncias al hombre, al ser humano, por causa de su condición. Así que lo invito para que nos ubiquemos allí en Mateo capítulo 23. Yo quería compartir con ustedes desde el versículo 1 al 37, pero es un texto bastante larguito para quienes lo han leído. Entonces vamos a abordarlo hasta donde el tiempo nos lo permita, y si el Señor nos concede, continuaremos en otra oportunidad. Amén. Voy a invitarlo para que estemos leyendo entonces hasta el versículo 15, Mateo capítulo 23, dice la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las satulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. Hoy es tiempo de confrontación. Amén. Porque eso es lo que Dios anhela, que nosotros podamos recibir la exhortación, la amonestación de su parte. El buen hijo recibe la amonestación del Padre. Amén. El buen hijo recibe la amonestación porque sabe que su Padre quiere lo mejor para él. Amén. Así que como hijos de Dios podamos disponernos para recibir esa amonestación. Y quise titular este mensaje: evidencia que exige un actuar. No sé si usted ha escuchado a un famoso apologista y evangelista llamado Josh McDowell. Él tiene un libro, se llama Evidencia que exige un veredicto. Así que pensando en esto, meditaba que hay una evidencia a través de este pasaje, a lo largo de este pasaje, que es descrita por Jesús
Él hace un denuncio allí, empieza el versículo 1 hablándonos de que Jesús se refirió a la multitud y a sus discípulos. En ese momento Él todavía no se refería ni a los escribas ni a los fariseos, de quien en general habla este texto. Y es interesante porque iba a llegar su momento. A todos nos llega nuestro momento. A todos nos llega el momento en que Dios trata con nuestras vidas de una manera más fuerte, porque desea lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, porque eso es lo que dice la palabra. Si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Cuánto más nos dará Dios aquello que le pidamos, en función de honrarle y de servirle. Amén. Entonces el Señor se dirige a la multitud, a los discípulos, y empieza a expresar cierta necesidad que había en él. Cuando nosotros hablamos de evidencias y que requieren que actuemos frente a esas evidencias, estamos hablando de algo que es informativo, pero que es verificado. Amén. Es una información que ha sido corroborada y que es una verdad. Y es muy interesante porque muchos de los que estaban allí y que iban a empezar a escuchar estas denuncias de parte de Jesús, muchos no entendían tal vez, o no comprendían las verdades que Cristo sí conocía, porque Él conoce nuestros corazones. Amén. Muchos estaban ignorantes, y todas aquellas expresiones que Cristo iba a tener, reitero, denuncias con base en la evidencia que Él conocía, porque Él es Dios y Él conoce nuestros corazones, iba a empezar, amén, a desenmascarar allí a cada uno de estos religiosos. Y me gusta mucho porque primero Cristo entonces le habla a la multitud para que pueda tener presente la consideración de quienes estaban al frente de ellos, quiénes eran sus líderes, quiénes eran estos hombres que les dirigían, quiénes eran estos hombres que supuestamente propendían por su bienestar, pero realmente no era así. Ellos estaban ciegos al igual que sus líderes. Amén. Y me gusta mucho porque Jesús también aborda a los discípulos para que ellos sigan trabajando en función de fundamentar su vida, como dice la palabra, en la roca inconmovible que es Cristo. Porque nosotros necesitamos, hermanos, fundamentar cada día nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Recuerde lo que le pasó a aquel que quiso construir su hogar allí en la arena. Dice la palabra que vinieron tormentas, y cuando llegaron estas tormentas, como su fundamento no era firme, entonces esta casa cayó. Amén. Pero igualmente le llegó la tormenta, las dificultades, a aquel que había construido sobre la roca, y a pesar de esos embates, a pesar de esas circunstancias, se pudo mantener firme la casa. Porque es que no podemos mantenernos firmes, mis hermanos, si no estamos cimentados sobre Cristo. Amén. Y esa es una de las denuncias que Dios hace para nuestros tiempos a la iglesia de hoy, porque todavía hay muchos que están construyendo sobre la arena y no sobre la roca. Amén. Así que es necesario que consideremos sobre qué fundamento estamos nosotros construyendo. Amén. Y me gusta porque aborda a los discípulos, y sabemos que discípulo no es cualquiera, mis hermanos. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se ha rendido verdaderamente a Él. En aquellos tiempos habían muchos discípulos. Los fariseos tenían sus discípulos, hombres, mujeres que los seguían, los escribas también, pero había unos verdaderos discípulos que eran aquellos que estaban siendo enrutados en lo que era la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces es muy lindo porque nosotros podemos ver que el verdadero discípulo es aquel que toma su cruz, se niega a sí mismo y sigue al Señor. En Mateo capítulo 16, 24, en Marcos 8, 34 y en Lucas 9, 23, este último dice la palabra del Señor: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Y es importante relevar lo que dice el texto, porque dice: tome su cruz cada día. Dios nos ha venido hablando, hermanos, de la necesidad de ser verdaderos discípulos,
de permitirle que Él nos capacite para poder nosotros capacitar a otros, tener discípulos. Esa es la palabra que Dios dejó en Mateo capítulo 28, y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Es una demanda de parte de nuestro Dios. Para algunos yo sé que es reiterativo, tal vez es una constante, tal vez puede ser molesto escuchar siempre lo mismo: discípulos, discípulos. ¿Por qué tengo que discipular? ¿Por qué tengo que ser discipulado? Porque es una ordenanza del Señor. Amén. Y si usted y yo le amamos, entonces haremos la voluntad de aquel que nos escogió para tan alto privilegio. Amén. Así que cada uno tome su cruz cada día, hermanos. Hay quienes toman la cruz los martes, los jueves, los sábados, los domingos, pero Semana Santa, así es. Gloria al Señor. Gracias por iluminarlos, mis hermanas. La verdad es que así sucede, y no hemos entendido y no hemos comprendido que la cruz se carga todos los días. Sabemos que no es fácil, pero esa es la excusa de muchas personas. No, la vida cristiana es muy difícil, eso es muy complicado, es una situación muy difícil. Pero permítame decirle, la vida cristiana es fácil si usted deposita su confianza y su fe en el Señor. Si no confiamos en el Señor, hermano, claro, es imposible, no es ni siquiera difícil, es imposible, porque nuestra carne, mis hermanos, siempre va a procurar lo del mundo. La carne siempre va a procurar, y la tendencia es: usted no es capaz, usted no puede, váyase de la iglesia, mire esos líderes, qué pereza, váyase, usted para qué está allá. Entonces, mis hermanos, esa no es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, sino que permanezcamos en Él. Gloria al Señor. Avancemos. Y entonces, en el versículo 2 y 3, el Señor habla acerca de la cátedra de Moisés. Y cuando el Señor se refiere que los fariseos y los escribas se sentaban en la cátedra de Moisés, habla acerca de esa autoridad que ellos tenían. Porque permítame decirle que, aunque parezca irónico, si había una autoridad, había una responsabilidad delegada de parte de Dios para escribas y fariseos. Hay unas responsabilidades que Dios nos ha delegado a usted y a mí, y que muchas veces las vemos como tormentosas, pero realmente son privilegios que Dios nos ha concedido. O yo pregunto, ¿qué ángel en el cielo no quisiera poder hacer lo que usted y yo hacemos en función de las almas? Muy seguramente muchos dirían: Señor, yo voy. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Busqué a quién enviar y no encontré a nadie. La pregunta esta mañana es: ¿a cuántos Dios ha encontrado en este lugar que puedan decir: Señor, heme aquí, envíame a mí? Pero no simplemente para llenar una posición, no simplemente para ocupar un lugar, no simplemente para cumplir con un requisito, no simplemente para llenar la expectativa del pastor o de la congregación, sino realmente con el anhelo de servir al Señor. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque esa es parte de la denuncia que Cristo hacía hacia los fariseos y hacia los escribas. Amén. Entonces, cuando el Señor nos habla acerca de esto, estamos viendo a hombres que tenían una responsabilidad grande. Los escribas tenían la responsabilidad de tomar la ley oral, amén, lo que es el Torá, y transcribirla, es decir, escribirla, interpretarla. Pero Cristo empieza a denunciar a través de la evidencia que es propia de las vidas que ellos llevaban, cómo ellos imponían cargas, muchas veces ponían muchas cosas que ni ellos mismos, lo dice la palabra, eran capaces de hacer. Y cuántas veces nosotros también queremos imponerle a los demás, tal vez a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos o a nuestras hijas, que lleven una carga que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. ¿Ha pensado usted en eso? Si tiene hijos, si tiene esposa, ¿cuántas veces pretendemos cargar a nuestro cónyuge, aquel que está a nuestro lado, con tantas cosas que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de llevar? Amén. Es necesario considerar todas estas cosas, porque Jesús dijo: antes de sacarle la paja a tu hermano de su ojo, tienes que sacarte la viga que hay en tu ojo. Amén. Está hablando de que nuestro problema es mayor muchas veces, pero nosotros pretendemos
pasarlo al otro y creer que el del problema mayor es el otro. Amén. Y ese era el problema de los escribas y los fariseos, que ellos pensaban que Jesús era el del problema. Y era muy llamativo porque esa rencilla que tenían ellos con Jesús tenía mucho que ver, no solo por el hecho de que Jesús podía recibir discípulos y ser maestro. A ellos no les preocupaba tanto eso, porque seguramente muchos maestros se levantaban en ese tiempo. Lo que le molestaba a los escribas y a los fariseos era que Cristo les diera a entender que Él era Dios mismo entre ellos. Amén. Y la situación con nosotros, hermanos, iglesia, es que nos cuesta, siendo cristianos, muchas veces creer que Cristo es el mismo Dios. Parece algo inconcebible, pero es una realidad. Yo pregunto, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Dónde está la honra que Dios demanda de nosotros? Si Cristo es Dios, ¿cómo no hemos de honrarle y de obedecerle? Pero a veces Cristo es Dios para algunas cosas, pero Cristo es Dios para otras cosas y luego no lo es. Lamentablemente, hermano, y nosotros vemos cómo los tiempos avanzan, las circunstancias, las situaciones. Decía un hombre que escuchaba esta semana algo muy interesante y decía, es un tiempo de demasiado conocimiento, mucho conocimiento, redes sociales, las multitudes, sí, pero poca sabiduría de parte de Dios. Mucho conocimiento, mucho saber, pero falta de conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Amén. Entonces decía que el rol de los escribas era transcribir la ley. Ellos la interpretaban y tenían una autoridad, porque a veces la gente iba donde ellos y les preguntaba, entonces sentían que ese que le estaba hablando de la ley tenía toda la verdad. Pero Cristo empezó a denunciar que ellos lo único que hacían era imponer cargas que le eran difíciles a los hombres, que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Les era fácil vestir de manera muy radiante, pero por dentro, expresó Jesús, eran sepulcros blanqueados. Amén. Ahora me llama algo la atención en la palabra cuando hablamos acerca de que Cristo le dice a los discípulos y a la multitud que todo lo que digan ellos guardéis guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Amén. Cristo no vino a invalidar la ley. Cristo no vino a abolir la palabra ni la ley. Él vino a cumplirla. Y es importante que nosotros tengamos presente, mis hermanos, que es importante reconocer la autoridad de aquellos que han sido puestos por Dios, pero es importante que usted y yo también tengamos la claridad de la verdad escritural. Amén. Es necesario. Por eso Dios nos hace tanto énfasis en que leamos la palabra y que no la interpretemos a nuestra manera, que no le quitemos cuando nos conviene o le pongamos cuando deseamos un bienestar o incluso afectar a otros. Dios avala la palabra, pero no los hechos ni la condición de la persona. En estos tiempos tan difíciles, mis hermanos, nosotros podemos ver cómo muchos toman la palabra, la tergiversan, cambian tantas cosas, y usted y yo necesitamos estar afianzados en la verdad de Cristo. Pero eso no se logra, mis hermanos, solo de palabra. Eso no se logra solo, mis hermanos, con buenas intenciones. Eso solo se logra en la intimidad con el Señor, pidiendo por sabiduría, pidiendo discernimiento. Dice la palabra del Señor, si alguno necesita sabiduría, si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios. Él es abundante en dárnosla. Amén. Pero muchas veces desechamos lo que Dios nos provee, sabiendo que es para beneficio nuestro y de toda la iglesia. Amén. Cristo también advirtió sobre la hipocresía de los fariseos y dice la palabra del Señor, ellos buscaban la admiración de la gente y la exaltación personal en lugar de servir genuinamente a Dios. Jesús enseña a diferenciar entre la autoridad de la enseñanza, la que se respeta si es bíblica, y el mal ejemplo de vida de muchos que no andan con la coherencia entre el decir y el hacer, mis hermanos. Decir y hacer
son cosas que tienen que ir de la mano. Amén. No podemos decir y no hacer. Necesitamos tener la coherencia que Cristo nos enseña a través de su vida. Cristo decía, pero demostraba con sus hechos cuánto amor tenía Él por los necesitados. Cuánto amó Él a este mundo que dice la palabra, vino a morir por cada uno de nosotros. Cristo es la demostración misma de la fidelidad, de la verdad, del amor. Amén. Gloria al Señor. En este punto podemos certificar que Jesús siempre ha sido directo con el pecado. Amén. Y nosotros como pueblo de Dios también necesitamos denunciar todas estas situaciones que a la luz de evidencia que nosotros podemos ver claramente, hermano, se están manifestando en estos tiempos, en medio de las congregaciones. Hombres, mujeres que han levantado congregaciones, mis hermanos, bajo el fundamento de que no es malo que un hombre se acueste con otro hombre. Fundamentos que están totalmente descontextualizados de la palabra del Señor, que son atroces, mis hermanos. Y Dios nos está llamando en estos tiempos a actuar. Amén. Nos está llamando a proceder, a no quedarnos quietos, a movernos, mis hermanos. Pero muchos, me temo yo, y como dice la palabra del Señor, igual que el sacerdote Elí, están recostados en una silla, recostados en su comodidad. ¿Y usted sabe qué le pasó al sacerdote Elí? ¿Lo recuerda? ¿Qué le pasó? Dice la palabra que estaba tan pesado, se fue de espaldas y se desnucó. Amén. Qué lamentable, mis hermanos. ¿Y cuántos andan por ahí desnucados? ¿O cuántos andamos por ahí desnucados, hermanos? Y la palabra nos insta, hay que seguir trabajando, hay que seguir en función de la verdad del Señor. Son tiempos difíciles que tienden a empeorar. Amén. Son tiempos complicados, son situaciones que la palabra nos enseña, tenemos que aprender a abordar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, y con esto quiero ir abordando el resto de los versículos del 4 al 15. Como les decía, es un pasaje bastante extenso y que de cada versículo nosotros podríamos hablar. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A los escribas y fariseos no les importaba este tipo de personas. A ellos no les importaban las personas fatuas. A ellos, aunque de cierta manera tomaban lo que los escribas transcribían, que si nosotros lo quisiéramos ilustrar, es el escriba, llamémoslo así en estos tiempos, es como el abogado de una empresa. Amén. Y que le dice al empresario, esto es lo que usted debe hacer porque esto se maneja así, así, esto es la ley. Pero los fariseos lo que hacían era buscar que se cumpliera rigurosamente y de manera prácticamente legalista todo lo que estaba allí consignado, que muchas de estas cosas que estaban allí consignadas en la ley, ni siquiera Moisés las había dejado, mis hermanos. Y por eso, como les mencionaba ahorita, tenemos que tener el cuidado, la pertinencia cuando hablamos más de lo que es, cuando le quitamos a la palabra. Amén. Y dice la palabra, en ningún momento Cristo quebrantó la ley de Dios, sino que las interpretaciones y normas humanas añadidas por los fariseos sobre el reposo, por ejemplo, sanar en sábado, reflejaba el verdadero propósito del descanso, la misericordia, la vida y la libertad, cumpliendo el espíritu de la ley, esto es, el amor sobre el rito formalista. Pero ellos seguían empeñados. Entonces, estas denuncias que Cristo hace acerca de fariseos, cuando empieza a decirles allí ya en el verso
versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y de ahí para abajo, hermano, empieza Cristo a denunciar y a expresar y a desenmascarar. Amén. Y eso es lo que Cristo quería que el pueblo escuchara y que sus discípulos escucharan, que había mentira, que había engaño. Y en estos tiempos, hermano, la religiosidad y mucha mentira se ha ido filtrando a la iglesia del Señor. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Necesitamos tener la pertinencia y el cuidado necesario. Pero nosotros no vamos a tener, mis hermanos, reitero, el discernimiento si nos quedamos en nuestra casa simplemente esperando a que el reino de los cielos venga a nosotros, así como así, mis hermanos. La palabra de Dios dice: mas buscad. Es una acción de ir, no es una acción de esperar. Mas buscad el reino de los cielos y su justicia. Amén. Y lo demás será añadido. Pero a veces pensamos al contrario: Señor, añádeme y buscaré tu reino. Y qué equivocados. Y qué equivocado, mis hermanos, porque eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. El verdadero Padre y el verdadero Maestro, hijos de Abraham y discípulos de Moisés. Es muy llamativo porque ellos siempre quisieron contender con Jesús. ¿A usted alguna vez le ha pasado que ha contendido con Jesús? Hermano, llevamos las de perder siempre, siempre vamos a perder, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. En Él está la verdad, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos eran confrontados, podemos ver allí, gloria al Señor, en Mateo capítulo 3, versículo 7 al 12, al ver Él, hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los líderes estaban escuchando algo que no les gustaba mucho. Estaban escuchando juicio, estaban escuchando una amonestación que no era muy cómoda. Y a veces Dios nos habla y su llamado de atención no es muy cómodo, porque nos saca del lugar donde nosotros estamos, porque nos incomoda, porque el Espíritu de Dios quiere incomodarnos, mis hermanos, porque vuelvo y digo, este es tiempo de actuar. Pero no podemos actuar si cuando Dios nos está incomodando, cuando Dios quiere que nos levantemos de ese lugar de pesadez, de ese lugar de indiferencia, de ese lugar de tranquilidad, de espasmo en el cual estamos ahí. Nosotros simplemente le hacemos el quite. No podemos, mis hermanos. Dios nos está demandando en esta mañana que necesitamos actuar. Amén. Entonces los líderes estaban escuchando una advertencia bastante fuerte, y es interesante que a veces pensamos que la manera en que Dios nos trata, amén, es simplemente la de la gracia, la del amor. Sí, porque somos sus hijos, pero Dios también necesita sacudirnos muchas veces, y la pregunta es: ¿cómo actuamos nosotros cuando Dios nos sacude y cuando Dios nos mueve? Amén. Entonces, en este pasaje nosotros vemos cómo Dios hablaba a estos fariseos y hablaba a estos escribas, pero a veces queremos hacerle el quite a este escenario, y déjenme decirle que este escenario también acontece en nuestros días. Amén. Porque hay mucho fariseo, hay mucha persona que está viviendo la vida de estos religiosos. Dios no quiere hombres y mujeres religiosos. Dios nos ama. Dios desea lo mejor para nosotros. Amén. Dios quiere que los dones, los talentos, las capacidades que nos ha concedido, nosotros las podamos poner y podamos ser buenos administradores de esa gracia. Pero el enemigo muchas veces nos quiere sacar del lugar que Dios nos ha dado. Y por esa causa muchos han abandonado. ¿Recuerda usted allí cuando el Señor estaba hablando acerca de su carne y de su sangre? Cuando Él hablaba
de que Él era el enviado. Y cuando Dios empezó a confrontarles, cuando Cristo empezó a tratar con sus vidas, a mover todo aquello que estaba allí, que no había sido removido, porque como dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero cuando vino Cristo, quien trajo luz y verdad, empezó a remover un montón de cosas en sus vidas. Y Dios quiere remover un montón de cosas en nuestras vidas. Pero lamentablemente muchos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién podrá escucharla? Y Cristo no les dijo: pues muchachos, si está muy dura la palabra, perdónenme, venga yo le bajo al tono, venga yo cambio la postura, porque Dios es Dios. Amén. Él es el principio, Él es el fin, mis hermanos. Y la postura de Cristo fue mirar a sus discípulos y decirles: ¿ustedes también se quieren ir? Porque, hermano, a veces pensamos que Dios sin nosotros es nada. Pero déjeme decirle que estamos muy equivocados. Nosotros sin Dios no somos nada, mis hermanos. Y quiero avanzar aquí porque el tiempo se nos está yendo, pero quiero reflexionar acerca de una historia en Juan capítulo 9, verso 24 al 41. Creo que usted también ha escuchado esa historia, y es acerca de aquel ciego al que Jesús le devolvió la vista. Y me gusta este pasaje porque una de entre las muchas cosas que los fariseos y los escribas criticaban de Cristo era que Él sanaba en día de reposo. Y se habían olvidado de la misericordia, y se habían olvidado del amor, y se habían olvidado del verdadero propósito por el cual Cristo estaba allí en medio de sus vidas. Y dice la palabra que este hombre fue sanado, y es interesante porque esta persona estaba de cierta manera restringida allí en el templo y era una persona desechada, pero cuando fue sanado se volvió interesante para los fariseos, se volvió interesante para los religiosos. Gracias al Señor que nosotros hemos sido interesantes para Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que nosotros no podemos olvidar, mis hermanos, porque el diablo nos quiere hacer creer a nosotros que no somos interesantes para Dios. Pero usted y yo somos demasiado interesantes, y por eso el enemigo pone la mirada en cada uno de nosotros para sacarnos del lugar, para decirnos: usted no es capaz con ese ministerio, usted no es capaz de llevar esa carga. Mentira del diablo, mis hermanos. Nosotros sí podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y entonces me gusta mucho porque este hombre llega allí y se volvió interesante. El hombre que seguramente muchas veces ellos pasaban, lo veía simplemente una persona más con una situación física. Pero cuando llega allí lo ven ya: ¿y este quién es? Venga, llamémoslo a ver qué pasó. ¿Cómo es que ya está con la vista plena, yendo mejor que nosotros? Y me gusta porque él llega y entra. Yo me imagino que esto no afectó a ese hombre cuando entró allá. Yo creo que él: bueno, aquí estoy entre los fariseos y estoy entre los escribas y los religiosos, porque lo que realmente lo impactó a él fue que Cristo le devolvió la vista. Y no solamente la vista física, sino la espiritual. Y quiero leer rápidamente, dice la palabra del Señor, Juan 9, 24, 41. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Tan amantes del Señor, ¿no? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Amén. Aquellos que fueron confrontados por Juan decían: nosotros hijos de Abraham somos, pero ni siquiera tenían fe. No podían creer en aquel que había sido enviado. Y decían: nosotros discípulos de Moisés somos, pero realmente no tenían ni la
cabalidad, no tenían el carácter que había tenido Moisés y se hacían llamar discípulos. Y yo sé que puede sonar un poco duro, mis hermanos, pero el Señor quiere que nosotros nos detengamos a pensar realmente de quién estamos siendo nosotros discípulos, o de quién realmente queremos ser discípulos, de los deleites de la vida, de todas aquellas cosas que el mundo nos presenta, o de aquel que nos da la esperanza, no solamente en esta vida, sino en el más allá, de una eternidad, de poder reinar con Él, de poder hacer algo. Yo no sé usted, mis hermanos, pero mi vida personalmente no era lo mejor. Mi vida era el día a día. Yo no tenía un proyecto de vida. Y Cristo me dio un proyecto de vida. Yo me imaginaba qué iba a ser en mi vida. Y es interesante porque muchas personas se proyectan, saben lo que quieren hacer, saben lo que quieren estudiar, pero mi condición no era esa. Yo no sabía qué hacer, vivía el día a día, pero Cristo me dio un propósito, me encontró al igual que a usted, mi hermano, y me dijo: este es el plan y este es el proyecto. Y Dios tiene un plan y un proyecto con cada uno de nosotros, mis hermanos. No olvidemos eso. Es tiempo, mis hermanos, de actuar. Y entonces continúa aquí y dice este hombre: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. A veces decimos: yo creo en la palabra, yo creo en Cristo, yo creo en su obra, pero nuestros actos nos delatan y demuestran que no somos realmente discípulos del Señor. Y este hombre les ilustra a aquellos doctores de la ley, aquellos experimentados, aquellos que cogían la ley y la transcribían, que deberían de tener el conocimiento pleno, y algunos tenían ese conocimiento pleno, pero lo utilizaban no en lo que a Dios agradaba, sino en lo que a ellos podía agradarles y en lo que ellos eran agradados. Amén. Y dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aleluya. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿A usted no le parece interesante que este hombre tenía una condición? Porque no era fácil. Él no podía ver la traducción de la palabra. Yo creo que en ese tiempo no existía el braille. Yo creo que en ese tiempo, pero esa ley oral estaba allí en su cabeza. Y los que la transcribían, aunque la tenían allí, no solo la habían escuchado, sino que la escribían y la podían leer, no tuvieron la capacidad que tenía este hombre para decir: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y esto también nos lleva a pensar que, mis hermanos, gloria al Señor por las habilidades y los talentos y capacidades que Dios nos ha dado, pero eso no depende de que nosotros seamos usados por Dios. No depende, mis hermanos, del alto rango que nosotros podamos tener en una sociedad, en una empresa. Dios se hizo de 12 hombres, que la mayoría de ellos eran indoctos, no tenían las capacidades que usted y yo podemos tener hoy. Hombres incluso frágiles. Hombres como Pedro, que era pescador, pero que en medio de una tormenta, siendo pescador, temió por su vida. No es fácil. Yo no sé si usted ha visto documentales cuando esas embarcaciones se adentran en el mar a pescar, a coger mariscos. O sea, las tormentas son bravas, son cosas tremendas. Y estos hombres fueron escogidos por Dios. Así que de lo vil y menospreciado de este mundo, Dios escogió para su gloria, para su honra. Dios nos escogió a usted y a mí para que le sirvamos y Él sea visto de todos. Amén. Así que en medio de esta situación donde este hombre puso en su lugar a aquellos religiosos, donde este hombre decidió actuar,
Porque si nosotros vemos en el pasaje, resulta que a los padres de este hombre lo llamaron y le dijeron: venga, es que él, pues explíquenos ustedes que son los papás, cómo es posible que este hombre esté viendo. Y dice la palabra del Señor que ellos, por temor, como pasa a veces, temor de confrontar, temor de hablar, temor de decir que Cristo viene pronto, temor de decir que Cristo cambia y transforma, temor de decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque vivimos en nuestra propia isla, amén, en nuestra comodidad, pero no queremos decirle a los otros que necesitan arrepentirse. Con mucho amor y todo, así como Jesús le habló a estos fariseos y a estos escribas con mucho amor y les dio a entender que pecaban cuando buscaban coger la ley de Dios y modificarla a su antojo para imponérsela a otros, guías de ciegos, decía el Señor, de los escribas fariseos, de los saduceos y todos los feos que les acompañaban. Amén. Gloria al Señor. Y para terminar, mis hermanos, porque el tiempo se nos ha ido, dice la palabra del Señor que los padres de este joven decidieron voltear el asunto, inteligentes, porque ellos dijeron: bueno, si decimos que es que Jesús lo sanó, porque ellos sabían que Jesús lo había sanado. El texto no lo muestra, pero el tiempo que transcurre entre el momento en que él fue sano y recobró la vista, seguramente fue un motivo de alegría. Fue un motivo grandísimo. ¿A quién no le alegra que un hijo que está en las drogas venga al Señor? ¿A quién no le alegra que un esposo maltratador venga al Señor? Amén. Y este joven era ciego y el Señor le devolvió la vista. Y ellos dijeron: lo que pasa es que si nos ponemos aquí a discutir, entonces nos van a excluir. Y no sabe qué, pregúntele a él. Él ya está grande, que se defienda, que mire a ver. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor, cuando el Señor nos llama a cuentas y nosotros nos vamos por un ladito y: Señor, no sé, cuando alguien nos falla y estamos enojados con alguien y el Señor nos llama a cuentas, nos dice: hable con él. Él fue el que me hizo el mal a mí. Yo no tengo nada malo contra él, yo soy un buen hombre, Señor. Y Dios sigue hablándonos. Qué amor tan grande el del Señor, amén. Gloria al Señor. Y dice que al final este hombre los puso en su lugar y lo expulsaron. Y yo diría, aunque el texto no lo narra, pero diría: qué felicidad, por fin salí de ese lugar. Por fin pude salir de ese lugar. Y él estaba por allí. Y lo maravilloso es que, al igual que Cristo nos encontró a nosotros, encuentra a este hombre y dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hijo respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo. ¿Cuántas veces Jesús le habló a estos religiosos y ellos no quisieron creer? Yo le pregunto: ¿cuántas veces Dios nos sigue hablando a nosotros? Deja esa condición, deja ese pecado, deja de ver pornografía, deja de actuar como lo haces con tu esposa, con tu esposo, deja de actuar así con tus hijos, búscame. Pero no lo hacemos. Gracias a Dios porque Cristo nos recibe con los brazos abiertos cuando otros nos rechazan. Cuando nuestro mundo se derrumba, Cristo está con nosotros. Los fariseos y los escribas marginaban a las personas porque los consideraban impuros y pecadores, pero Cristo vio lo mejor en nosotros y Él no nos margina, pero sí nos manda, mis hermanos, a actuar. Amén. Es necesario ponernos en pie. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Esa es la denuncia que hace Dios a través de este texto, y reitero, es muy extensa y nos podríamos quedar hablando de esto, porque no se trata solamente de leer un capítulo o leer un texto donde Jesús está recriminando la condición de los llamados religiosos, de aquellos que eran la ley, de aquellos que podían imponer porque decían que tenían una responsabilidad y podían hacer lo que querían.
No, mis hermanos, este texto es también para nosotros, para que nos demos cuenta que la condición de la iglesia en este tiempo en muchos lugares es caótica, mis hermanos. Y como dice la palabra del Señor, y me alegro, cuando el Señor abordó allí a Elías y le dijo: no te preocupes, porque he guardado un remanente. Y aquí hay un remanente que el Señor está guardando. Y en muchos lugares el Señor está guardando remanentes que están dispuestos a actuar, mis hermanos, a levantarse, a denunciar la mentira, a denunciar el engaño, a traer el reino de los cielos, mis hermanos, en medio de un mundo que se sume en el caos. Voy a invitarle para que estemos en pie en esta mañana. Gloria al Señor.